Bien, entonces Oseas capítulo 10. Muy bien. Entonces, vamos a leerlo. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya llegaron todos? De pronto hay algunas palabras que van a cambiar. Santi, ¿me haces un favor? ¿Me buscas la versión Las Américas? Gracias. Bueno, verso 1 dice la palabra: Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejor hacía sus ídolos. Su corazón está dividido. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. Pero ¿qué haría el rey por nosotros? Ellos pronuncian palabras, juran en vano al hacer un pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Sí, su pueblo se lamentará a causa del becerro, lo mismo que los sacerdotes que se regocijaban de su gloria, la cual será disipada. El propio becerro será llevado a Asiria como presente al gran rey. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Los lugares altos de Aven, el pecado de Israel, serán destruidos. Sobre sus altares crecerá espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaá, tú has pecado, Israel. Allí se han quedado. ¿No tomará la guerra en Gabaá a estos inicuos? Los castigaré cuando lo desee. Los pueblos se juntarán contra ellos cuando sean castigados por su doble crimen. Efraín es como una novilla domada, a la que le gusta trillar, mas yo pasaré el yugo sobre su lozana cerviz. Yo unciré a Efraín, Judá tendrá que arar, y Jacob quebrará sus terrones. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad, y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. En medio de tus pueblos se levantará un alboroto. Todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Aver en el día de la batalla, cuando fue destrozada la madre con sus hijos. Así hará con vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. Al despuntar el día, desaparecerá para siempre el rey de Israel. Bueno, mis hermanos, está duro, ¿no? Sería como chévere hablar de, no sé, de amor, de alegría, paz. Pues mis hermanos, continuamos con el capítulo 10 de Oseas. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale a los ojos: ¿cómo va con su pecado? No le va a decir cuál pecado. Uy, ya la mirada bajó, ¿no? ¿Cómo va con su pecado? Hermana Sara, con misericordia, hermana Sara, por favor. Mis hermanos, pareciera chistoso y pareciera que nos causa a nosotros cierta curiosidad. Y si bien no le estoy pidiendo, hermano, como hablábamos con un grupo de discipulado, no le estoy pidiendo que me cuente su pecado, pero ustedes se han dado cuenta de todo lo que Oseas nos está comunicando. Y se está dando cuenta cómo el Señor está utilizando a Oseas, al profeta Oseas, y está arrinconando al pueblo de Israel por su pecado. Hoy lo vamos a ver, hermano. Y la pregunta que su hermano le acaba de hacer
Tiene mucho de profundo y usted debe tomárselo en serio. ¿Ha reconocido usted en su vida su pecado y ha entendido, y tengo que estar trabajando en ello? Muy grave cuando nosotros no nos vemos tan pecadores. Muy grave cuando el creyente no se ve frente a su Señor y dice, estoy grave. Anoche hablábamos con Edgar sobre una situación de una persona que no es creyente y dice Edgar, yo le insisto y yo le insisto y yo le insisto, pero ella sigue creyendo que es buena. Tiene problemas serios. Y Edgar dice, pero ¿cómo le hago? ¿Por dónde le doy? Hermano, solamente el Señor puede traer arrepentimiento y fe a ese corazón, hermano. Así que el pecado para nosotros como creyentes debemos tomárnoslo en serio, mis hermanos. Hemos fallado, hemos pecado y tenemos que ir al Señor y arrepentirnos, corregir nuestro pecado. He recomendado mucho este libro, ya sé que hay algunos por ahí que están haciendo la tareita de leerlo, léalo. La mortificación del pecado. Léalo. Usted debe estar trabajando en su pecado, decir, hermano, ¿cómo va con ese pecado? Hermano, luchando. ¿Pero está mortificando? Ahí estoy. En eso debemos estar ocupados todos, mis hermanos. Muy bien. Entonces, Oseas capítulo 10. Bueno, ya vamos llegando como al final del libro, ¿no? Ya se han dado cuenta cómo hemos ido transcurriendo sobre el pensamiento del libro y cómo algunas cosas nos van quedando ya un poco más claras. Hay algunas cosas a veces de los profetas que son un poco oscuras. Sin embargo, el mensaje en general en realidad es muy claro. Hagamos un repaso rápidamente. El Señor necesita darle un mensaje al pueblo de Israel. Recuerdan, el pueblo de Israel se había dividido en dos, la parte del sur y la parte del norte. Y el Señor envía a un profeta, al profeta Oseas, para que hable a los del sur o a los del norte. A los del norte, muy bien. Y el Señor va a mandar al profeta Oseas y el Señor dice, bueno, necesito que el mensaje que yo voy a dar llegue claramente. Así que va a involucrar al profeta casi que en el sentimiento del Señor, lo que el Señor está sintiendo por el pueblo, involucra al profeta y lo lleva a que él experimente algo en su vida, algo en su propio corazón, para que él pueda transmitir el mensaje y lo transmita correctamente. Así que le pide al profeta que se case. Y se va a casar con una prostituta, con una ramera. Y esta mujer le va a ser infiel. Y el profeta va a sentir entonces en su corazón lo que es una infidelidad. Y entonces el profeta va a ir a hablarle al pueblo y va a decirle, el Señor ha sido traicionado por ustedes. Y ustedes han sido como esa Gomer. Y ustedes han sido esa esposa infiel. Que el Señor la ha amado, la ha traído con todo su cariño y con todo su amor. Y ustedes han sido infieles. Lo han traicionado. Y durante los capítulos que hemos visto, el Señor, el profeta, por medio del profeta, acusa al pueblo. Después detiene su mirada, acusa a los sacerdotes. Después detiene su mirada, acusa a las autoridades. ¿Quién se ha salvado de ello? Nadie. Todos han pecado. Muy bien. Y me ha parecido una forma muy especial. No sé si ustedes han seguido la idea que les propuse desde algunos capítulos atrás. Y es que el Señor va a hablarle al pueblo, pero va a utilizar algunas ilustraciones. ¿Cómo le explico a esta gente que está mal? Y el Señor utiliza algunas expresiones. ¿Recuerdan? Israel es como una torta no volteada. Israel es como una paloma tonta. ¿Quién dijo algo de un
un horno encendido. Un arco roto, dañado, que no da dónde es. No siguieron más. Como un asno, sí, como un asno. Como ese burrito de orejas largas. ¿Cómo qué más? ¿No recuerdan más? Hace 8 días en la lectura que hizo Humberto, por ejemplo, para que la subrayen ahí ustedes van a encontrar ahí varias cosas. Dice, como uvas en el desierto. Capítulo 10, verso 1. ¿Cómo inicia? Israel es una frondosa viña. Y el Señor va a decir de qué es de lo que se trata el asunto cuando habla de una frondosa viña. Dice, Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, ¿más qué? Más se multiplicaban los altares. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejor hacían sus... Qué bellezas estos, ¿no? Sin lugar a dudas, la ingratitud de Israel tenía que ver con un grave pecado, hermano. Anoche mientras hablábamos con Edgar caíamos en cuenta y decíamos, lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos la gravedad de este pecado. ¿Cuál pecado? ¿No lo recuerdan? La idolatría. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. La idolatría. El Señor les da de su bien y ellos dicen, gracias Baal. ¿Ya? El Señor extiende su bien sobre ellos, pero Dios no está recibiendo la honra de su pueblo por ello. En cambio, se daban a seguir a sus dioses falsos. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado que durante este periodo Israel era un pueblo próspero? ¿Lo recuerdan? Están construyendo grandes ciudades, hay mucho dinero, hay mucha riqueza, hay mucha abundancia, y con ello también hay una cosa social ahí, ¿no? El rico se hace más rico, el pobre, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Pero noten lo que el Señor dice en el verso 1. Israel es una frondosa viña. ¿Qué es lo que está pasando con esa viña? Dando fruto para sí mismo, según la abundancia de su fruto. ¿Qué estaba haciendo el Señor con el pueblo? ¿Los estaba bendiciendo? Sí. Note que en medio del mensaje del profeta, el Señor está dando un juicio sobre el pueblo de Israel. Pero a pesar de que está dando un juicio sobre el pueblo de Israel, los está también bendiciendo. Los sostiene. No les dice nada de esto. El Señor dice, mire, ustedes han ido tras sus baales, ustedes se han entregado a la idolatría, los voy a castigar, ustedes van a entrar en juicio. Pero aún así, el Señor los sigue. Aún así el Señor los sigue bendiciendo. Así que para ellos parece que el juicio del Señor, aunque no se lo toman en serio, ¿no? Como que pasa ahí desapercibido. Aunque Dios había hecho a Israel un pueblo próspero, el pueblo no era capaz de reconocer el bien que el Señor le estaba dando. Mire lo que dice el texto, hermano. Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban sus... Ahora, pregunta, ¿altares para glorificar al Señor? ¿Altares donde se hacía sacrificios para bendecir al Señor? No, si nosotros lo recordamos, recuerdan, la nación es dividida, el reino del norte, el reino del sur. Y vino la maravillosa idea de los del norte. Vamos a hacer nuestros propios altares y vamos a ofrecer nuestros propios sacrificios en nuestros lugares, como a nosotros nos parece. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban sus altares. ¿Pueden ustedes imaginarse, hermano, tal perversión? ¿Sabe que sí podemos imaginarla? ¿Y sabe por qué?
A ver, ¿por qué? Porque nosotros a veces nos sentimos muy identificados con Él. El Señor nos da dones, nos da talentos, nos da de su bien. Y nosotros en nuestras maravillosas ideas, ¿qué hacemos? Utilizamos los dones que el Señor nos ha dado, utilizamos los talentos que el Señor nos ha dado, utilizamos la abundancia que el Señor nos ha dado para pecar contra el Señor. ¡Qué pueblo tan! ¿Cierto? Desde lejos nosotros ponemos así una mirada y decimos, ¡qué pueblo tan pecaminoso! Leamos, hermano, Romanos 1:21, como para meternos en problemas. No para meterlos, para meternos, porque estamos ahí todos. Romanos 1, verso 21. ¿Lo tiene? 1:21. Mire, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Se nota lo que el texto está diciendo? Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue. Hermano, le voy a recomendar, porque esta mañana no tenemos el tiempo para hacerlo, a que por favor le dé una leidita a Romanos 1, 2, 3. ¿Sabe qué dice el apóstol? Inexcusables somos todos nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que no ha tenido el bien del Señor. Ninguno de nosotros puede decir que ha faltado el bien del Señor. ¿Y sabe qué? Hemos pecado contra el Señor. Porque el Señor nos ha bendecido. Y quizás tenemos que decir, nuestra vida ha sido como un frondoso viñedo. Bueno, ¿y qué ha hecho con su viñedo? Algunos tendremos que decir, lo hemos utilizado para rebelarnos contra el Señor. Y el Señor se acerca al pueblo de Israel y le dice, mi bondad se ha extendido sobre ustedes, mi misericordia se ha extendido sobre ustedes, y ustedes, en cambio de volverse en arrepentimiento, el Señor los bendice, hermano, con toda la bendición de la tierra. Y dice el Señor, pongámoslo así, el Señor les da unos jardines prósperos, bendecidos, con unas flores bien bonitas ya. Y el pueblo de Israel va y corta esas flores bien bonitas, ¿y qué hace? Va, adorna el altar que le tiene a Baal. Se ve bonito, ¿no? Qué bonito se ve el altar. Están pecando contra el Señor de una manera tan, digámoslo así, alevosa. El bien del Señor no lo han utilizado para exaltar al Señor, para bendecir al Señor, sino para utilizarlo en sus sacrificios a Baal. Hermano, la ingratitud va atada al corazón del hombre. Nosotros, vuelvo a decir, vemos desde lejos a Israel y nosotros. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Este mensaje está como muy lejano de nosotros, ¿no les parece? Miren lo que sigue diciendo el verso. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, ¿qué dice? ¿Lo puede usted creer? Sí lo puede creer. ¿Por qué lo puede creer? Miren, hagamos una referencia con Oseas 2, verso 8 y verso 10. ¿Lo tienen? Voy a decirle cómo es que es la cuestión, hermano. Bueno, más bien lo que el Señor nos dice esta mañana. Mire, ¿lo tienen? Oseas 2, verso 8. Dice, ella no reconoció. Cuando está hablando en este capítulo, en este verso, ¿de quién está hablando? ¿Quién es ella? Gomer. Ya lo estudiamos. Ella, Gomer. Ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo. ¿Quién estaba hablando? Oseas, el esposo. El esposo le dice a su esposa, yo te doy el trigo, yo te doy el vino, yo te doy el aceite. Yo soy quien multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. El Señor
extiende su misericordia sobre ellos. El Señor les da la plata, el Señor les da el oro, el Señor permite que todo lo que esté pasando en la ciudad sea bondad y sea gracia del Señor. ¿Y ellos qué están haciendo? Toman su oro, toman la plata y hacen un becerro para Baal. Hacen una adoración especial para Baal. Verso 10 del mismo capítulo, del 2:10. ¿Lo tienen? Mire hermano, es que el Señor es muy claro, la palabra es muy clara. Ahora descubriré su... ¿Sí dice eso, no? Ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mis manos. ¿Cómo es ese? ¿Qué tiene ese pueblo en la mente? Que el Señor los bendice, los bendice y los bendice y ellos corren y corren y corren tras sus dioses, tras sus baales. ¿Qué tienen aquí en la mente? Locura. Locura, no están cuerdos. No están cuerdos, no están en sí. ¿Sí me va a entender? Es una locura total que el Señor extienda su bendición sobre nosotros y nosotros, en cambio, de volvernos en agradecimiento al Señor, salgamos corriendo a darle las gracias a otro. Este sí está muy loco, dice el Señor. O sea, ve a su esposa y dice: qué loca estás. Te estoy dando lo mejor que tengo. Eres una loca mujer. Bueno, el Señor se vuelve al pueblo y le dice: estás loco, no están cuerdos, no pueden pensar con claridad. ¿Por qué? ¿Qué los ha llevado a ese estado de locura? Volvamos, hermano. Oseas 10. Nuevamente, Israel es una frondosa viña que da ese abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. Cuanto mayor era la bondad de su tierra, mejores hacían sus ídolos. La ingratitud hacia Dios da como resultado, hermano, una idolatría en el corazón de ellos, una adulación propia. Ustedes recuerdan una... anoche me recordaba este texto y hay una regla en matemáticas. ¿Cómo se dice cuando es mayor? Cuando proporcionalmente, uno es inversamente proporcional, ¿cierto? Mientras más una cosa, menos la otra, pero la otra es directamente proporcional. Cuanto más sube la bondad en este texto, más sube su idolatría. ¿No les parece loco? ¿Cómo debería ser? Cuanto más se ve la bondad del Señor, menos idolatría, menos soberbia. ¿Qué pasa, mis hermanos? Claro, yo escucho por ahí voces que dicen: menos no, nada. Pero ustedes saben que no. Ustedes saben que hay una lucha dura ahí. Usted se descuida y eso empieza ¿o no? ¿Cuál es la posición correcta del hombre? Esta mañana estábamos diciendo: el Señor es creador y nosotros criaturas. Ese es nuestro puesto. Tranquilitos. Nosotros somos criaturas. Nosotros no somos dioses, mini dioses, Jehová Junior. No. Ustedes son criaturas y el Señor es el creador. Y cuanto más nos acercamos al Señor creador, ¿el hombre entiende? Sí, esta es mi posición. Y ahí es donde debe estar. Loco, el pueblo es muy loco, hermano. Verso 2. ¿Lo tiene? ¿A dónde los ha llevado esta situación? ¿A dónde los ha llevado? Verso 2. ¿Lo tienes ahí, Santi? Sí. Su corazón es infiel. En la Reina Valera
aparece como su corazón está Dividido. Su corazón está dividido. Mire, su corazón está dividido. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Note, el texto de la Reina Valera nos dice que su corazón está dividido. ¿Qué es tener el corazón dividido? Bueno, las Américas parece que nos lo aclara un poco más. ¿Qué es tener un corazón dividido? Es infiel. En realidad tienen un corazón infiel. Ahora serán hallados culpables. ¿Recuerdan ustedes que en otro texto por allá atrás dijimos, parece que ellos se olvidan que el Señor tiene memoria de su pecado, que el Señor tiene memoria de su iniquidad y que va a tener memoria de sus pecados? Su corazón es un corazón infiel. Con que yo les he dado el bien, yo he extendido mi bondad sobre ustedes y ustedes han cogido sus altares y los han adornado, tan bonitos, y se han esforzado en ellos, ¿cierto? Muy bonito. ¿Qué dice el Señor? Derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. O sea que esos altares se habían convertido para el pueblo de Israel en algo sagrado. Problemas, el pueblo entendía, conocía la ley, conocía los 10 mandamientos. Ya hablamos de un texto de Oseas que dice allá que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ya lo pusimos en su contexto. ¿Conocían la ley? Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. No, primer mandamiento. Éxodo 20. No tendrás. Dioses. ¿Qué hizo el pueblo? Segundo mandamiento. ¿Qué hizo el pueblo? Estaban metidos en serios problemas. La adoración del Señor se desvió. ¿Tenían otros señores? Sí. Pero ¿por qué les dice el Señor que tienen un corazón dividido? ¿A qué les hace pensar cuando dice su corazón es infiel? ¿En quién piensan ustedes? Un corazón dividido es que está un momento con Dios, al otro momento con los hijos. Sí. ¿Pero a quién? ¿En el texto de quién se ha hablado de esa manera? De Gomer. De la malvada Gomer. De la loca Gomer. ¿O no? Eso fue lo que dijo el profeta. Mi esposa está loca. No, pero su ley no está. Hermana, no me busque problemas. Dije, Oseas fue el que... Yo dije otras locas. Princesa, yo dije, Oseas dijo, mi mujer está loca. Estoy haciendo referencia a Oseas, hermana, por favor. Porque su corazón es un corazón infiel. Por eso su corazón se ha dividido. Otra versión dice que Efraín tiene un corazón blando, que es adulador, que no es sincero. Por un lado adoraban a Dios. Entonces Gomer le decía a Oseas, tú eres mi príncipe azul. Tú eres lo mejor que me ha ocurrido en la vida, le decía Gomer a Oseas. Y por otro lado, se iba con otros. Se iba con sus amantes. El pueblo vuelve a su Señor y dice, tú eres lo máximo, Señor, tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida, todo esto es gracias a ti, traigan esas flores bonitas y vamos a adorar a Baal. ¡Locos! Locos, hermano, estaban locos. Ya hemos hablado de eso. Traigamos a nuestra mente una de esas comparaciones que hace el Señor cuando le dice al pueblo y le explica su condición. Adoran a Dios, pero otro día adoran a Baal. Un día aman a Dios, parece que su corazón se vuelve hacia el Señor, y otro día ya no. ¿Recuerdan una torta? No, volteada. Por debajo no está bien asada, está quemada. Y por encima está cruda totalmente. ¿Alguien le apetece un pedazo de torta?
no sirve para comer, no es buena para comer. Bueno, ahí está. Su corazón estaba de esa manera, dividido. Por un lado, pareciera que tener unas inclinaciones hacia el Señor, pareciera que, pero está crudo. Y por el otro lado, está quemado totalmente, adorando a sus baales, adorando a sus dioses, a los que ellos habían hecho con sus manitos. ¿Ya? El Señor, ay hermano, mire, el Señor le da la inteligencia al hombre, le da la sabiduría al hombre, le da la habilidad en sus manos, y toma el hombre su habilidad, toma su inteligencia, toma su sabiduría para ir en contra de su Señor. Y ahí se encuentra el pueblo con un corazón dividido. ¿Por culpa de Dios? ¿Por culpa del Señor? Porque el Señor no les ha mostrado su bondad, porque el Señor no ha sido fiel a ellos. Un pueblo que en realidad es religioso simplemente de labios, una religiosidad en realidad vana. Y por eso el Señor tiene que enviar profetas al pueblo que señalen esa situación. El Señor tiene que enviar profetas para el pueblo a decirle: ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Hermana, voy a citar a Oseas: así como mi mujer está loca, así están ustedes locos. Así están ustedes perdidos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Dejaron de ofrecer sacrificios? No, ofrecían sacrificios. ¿Sabían cómo ofrecer un sacrificio? Sabían cómo ofrecer un sacrificio. Por lo que nosotros hemos leído en el texto, todavía seguían yendo a la iglesia. Todavía cantaban. ¿Les gustaban los himnos? Les gustaban los himnos. Bueno, y todo eso que ustedes saben, que yo también sé. Pero salían de la iglesia y se iban a adorar a sus... Al 20 de julio. Al 20 de julio, dice Edgar. Los profetas no estaban en contra de su religión. No. Había un culto en medio del pueblo contra el cual, más bien con el cual los profetas estaban de acuerdo. El problema era cuando esa adoración, cuando esa verdadera religión no cumplía con el propósito de celebrar a Dios y de celebrar los grandes hechos del Señor, donde no le recordaba al pueblo su obligación. Y entonces los profetas tenían que levantarse, porque los profetas no podían dar su apoyo en cuanto a esto. Mis hermanos, mire, un verdadero evangelio, una verdadera sana doctrina en la iglesia tendrá que confrontarnos con nuestro pecado. Yo les decía ahorita, bromeando, bueno, esto pareciera que no fuera un mensaje para un domingo en la mañana. Todos vienen contentos, todos vienen alegres. Algunos dicen: por fin llegó el domingo, vamos a descansar. Otros tienen planes para irse ahora a su casa, ir a almorzar bien rico con su familia. Y viene y nos dice que somos unos malvados pecadores, que nos va a arruinar el día, nos va a arruinar la idea que tenemos para nuestro domingo hoy. Hermano, este es un asunto que en la iglesia cada vez más va quedando relegado, más va quedando atrás. Hermano, trate con su pecado. Yo no quiero que ustedes me vean aquí como: ese ya no lleva cuántos kilómetros, ese ya no lleva tierra en eso. Porque esto que estamos hablando tiene que ver conmigo esta mañana. Está trabajando con su pecado, hermano. Está mortificando su pecado. Pecamos, fallamos. Algunos de mis pecados quizás son muy visibles para ustedes. Algunos de ustedes quizás aún ya me han ayudado en eso. Todos nosotros debemos estar en la misma tarea. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo del pueblo? El Señor los tiene contra las cuerdas y los acusa de su pecado. Y les extiende su bondad, de qué manera tengo que hablarles con respecto a su pecado, pero ellos no reaccionan.
Verso 3. Seguramente dirán, ahora, ¿qué dirán? No tenemos rey porque no temimos a Jehová. Pero, ¿qué haría el rey por nosotros? Bueno, en realidad su problema básico es que ellos sí tenían reyes y tenían un rey. ¿Cuál era el problema? Que su rey era un rey Perverso. impío, perverso. Ya hemos hecho este apunte y es que en el reino del norte todos sus reyes, todos los que ellos decidieron escoger, fueron malos. Cuando nos referimos malos, ¿a qué nos referimos? A que no seguían el camino del Señor. ¿Por dónde llevaron al pueblo? Lejos del Señor. Sus propios corazones de esos reyes no estaban en buena relación con Dios. Ahora estos parece que es muy fácil para ellos. Vamos a echarle la culpa a los reyes. Vamos a echarle la culpa a las autoridades que nos están gobernando. O sea, como que los causantes de esta situación son ellos. Los problemas que hoy tenemos es a causa de estos reyes. Pero ¿cuál era el verdadero problema? ¿De los reyes? ¿De sus autoridades? El Señor ya los ha señalado a ellos y les ha dicho, el problema es de su corazón, señores. Así es, de nuestra vida, de su vida interior, de la de ellos, de la de cada uno, de la suya, de la mía, ¿o no? ¿No? Sí, claro que sí. No tenemos rey. Bajo el juicio del Señor, resulta que el Señor va a permitir después lo siguiente, y es que poderes extranjeros van a dominar a Israel, para que ahora ellos no tengan su propio rey. Va a venir un rey impío, va a venir otro rey de otro lugar, y va a señorear sobre ellos. Aún los ídolos que ellos habían hecho, en los que ellos tanto confiaban, ahora esos ídolos serían llevados a tierras extranjeras para esos reyes extranjeros. Ustedes se preocuparon en hacer esto, ¿cierto? Bueno, cuando venga otro rey, ese rey se enseñoree sobre ustedes, eso que ustedes han hecho va a ser entregado y va a ser ofrecido al otro rey. Verso 4. Note. Vamos a leerlo aquí de las Américas. Hablaban meras palabras, hacen pactos con juramentos vanos. A propósito, ¿qué dice el tercer mandamiento? ¿Conocían el mandamiento? Lo conocían, pero miren a estos personajes, hacen pactos con juramentos vanos, y el juicio brotará como hierbas venenosas en los surcos del campo. Pues, señores, les habla duro, les habla fuerte. Su justicia será como una hierba venenosa. Note, ellos juran en vano al hacer un pacto. Hablan mucho, son muy habladores. Pero entre todo lo que hablan, ¿no se les podía creer? Nada. La mentira persistía. Ustedes recuerdan que eso ya lo hemos leído por allá más atrás. La mentira se había convertido en el... Leámoslo que sí ya lo hemos visto. Oseas 4, capítulo 4, una hojita atrás. ¿Lo tiene? 4, verso 2. Mire lo que dice. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio, ¿qué? Prevalecen. Y se comete homicidio tras homicidio. Bueno, ya hemos hablado de esos textos. En realidad lo que esos textos nos quieren comunicar es la forma de vida del pueblo de Israel.
se habían acostumbrado tanto a ese estilo de vida. Eso se había metido en ellos, ya hacía parte de ellos. Volvamos al capítulo 10. Así que, mire, sus autoridades, ellos pronuncian palabras, juran en vano al hacer un pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Florecerá como una planta venenosa. El juicio del Señor florecerá como hierbas venenosas en los surcos del campo. Crecerá sobre sus altares espinos y cardo. Con que ustedes se preocuparon mucho por hacer ese altar bonito, ¿cierto? Ahora dice el Señor, en juicio, ¿sabe qué va a pasar con ello? Va a crecer hierba venenosa ahí. Espinos y cardos ahora estarán ahí. Vamos a verlo más adelante. Como cuando un rey, otro pueblo viene, se enseñorea de este pueblo y se los lleva. Y sus altares van a quedar ahí botados, entregados a la maleza. Van a ser destruidos. En lo que ellos habían puesto su confianza, ahora va a ser destruido. Imagínense un pueblo que pone toda su confianza en este ídolo. Imagínense un pueblo que ha hecho todo su mejor esfuerzo, ha sacado toda su creatividad para que este altar se vea bonito, para que este ídolo se vea bonito. Y ahora ellos se van a ir y ese altar va a quedar destruido y su adoración va a ser vuelta nada por el juicio del Señor. ¿En quién debieron confiar ellos? ¿Para quién debió haber sido su adoración? Y ahora el Señor en su juicio va a decirles, vea, ahí quedó su adoración, ahí quedaron sus ídolos. Verso 5. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Sí, su pueblo se lamentará a causa del becerro, lo mismo que los sacerdotes que se regocijaban de su gloria, la cual será disipada. Noten ustedes que el profeta tiene como blanco a unas personas ahí en este verso. ¿A quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran blanco especial de la ira de Oseas. Eran unos corruptos. Pero así como eran tan corruptos como lo era el pueblo. Habían descuidado estos sacerdotes el enseñar la ley. ¿Cuál era la función del sacerdote? Indicar la adoración del pueblo. Debían enseñar la ley, pero ellos lo habían dejado atrás. En un sentido, ellos sí eran responsables de la deserción de Israel. Sus sacrificios y sus libaciones carecían de sentido, porque la justicia, la rectitud había sido pasada por alto. Ustedes, que son los que deben estar al frente guiando al pueblo en esto, no lo están haciendo. Así los sacerdotes habían caído en tal situación también. Y ahora le dice el Señor, esa gloria que ustedes creen tener, ¿será que? ¿Qué dice en el texto? Ajá. Toda la religión de la que ellos han presumido un día desaparecerá. Todo eso en lo que ustedes se han esforzado en el juicio del Señor hará que eso desaparezca. ¿Y qué va a pasar con sus becerros? Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? El propio becerro será llevado a Asiria. Note, ¿cómo qué? Como presente al gran rey. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Los becerros de oro que ellos habían construido ahora iban a servir ¿para qué? Como un presente, o sea, ¿como qué? Como un regalo. ¿Para quién? Para el rey. Ahora, pensemos. El rey de otro lugar le ofrecen un gran becerro bien hecho, bien adornado, lleno de oro. ¿Qué va a decir ese otro? Está como bonito para allá. ¿O no? Está bonito. Qué bueno. Acepto
aceptó su presente, su regalo, su ofrecimiento. Claro, estaba llena de oro. Y el Señor en juicio va a permitir eso. Verso 7. De Samaria fue cortado su rey. Noten, otra vez. Hay una Ciudad. comparación. Una comparación. Noten que aparece la palabra como. Yo tengo en mi Biblia así, no sé, creo que en la Reina Valera aparece como qué. Como espuma. De Samaria fue cortado su rey. O sea, hay un rey sobre ellos. Rey poderoso, fuerte, que establece su reino. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Miren lo que dice la versión de las Américas. Samaria será destruida con su rey, como una astilla sobre la superficie del poderoso el rey. No, en realidad no era tan poderoso. Ellos se crecen y crece la ciudad y crece el pueblo y crece el rey. Dice, aquí yo soy el rey. Y el Señor se acerca y les dice al rey, usted es como la espuma sobre el agua. Usted es como una astilla sobre el agua. Muy firme su cimiento, muy poderoso su cimiento. Dice el Señor, será quitado. Verso 7. De Samaria fue cortado su rey como espuma, como una astilla que está sobre el agua. En realidad su poderío, no hay tal poderío. En realidad su fuerza, no hay tal fuerza. ¿Son muy fuertes? Dice el Señor, mire, que no. Verso 8. Los lugares altos de Abén, el pecado de Israel, serán destruidos. Sobre sus altares crecerá espino y cardo. Ya hablé sobre eso. Tal será la cosa que dice, y dirán a los montes, ¿qué? Cubrirnos. Y a los collados, los lugares altos de Abén serán destruidos. Ustedes recuerdan que nosotros alguna vez en algún texto, en algunos textos atrás, hablamos que ellos adoraban a sus ídolos en unos lugares altos que ellos hacían en las montañas. Más o menos era, recuerdo que les decía esa vez, más o menos era así como que nos vamos de picnic a adorar a estos dioses allá. Vamos a subir a la montaña y vamos todos contentos. Ese día vamos de picnic, pero vamos a adorar. Vamos a hacer que todo esto esté bonito. Vamos a que esto esté bien adornado y vamos a ocuparnos todos en que esto salga bien. Vamos a adorar a Baal y vamos a hacerlo bien. Y dice el Señor, los lugares altos, esos que ellos habían hecho allá, el pecado de Israel, ¿serán qué? Serán destruidos. Tal será la destrucción y el juicio que ellos van a sufrir. Su destrucción será tal y el juicio del Señor tal que ellos van a llegar a decir esto. ¿Qué van a decir? Cubrirnos. Dirán a los montes, cubrirnos. Y a los collados, caigan sobre nosotros. Será tal el juicio del Señor que ellos van a desear que un monte se les venga encima. ¿Ya? Será tal el juicio del Señor que ellos van a desear su propia muerte. ¿Ustedes están viendo el corazón loco de ese pueblo? Mejor dicho, primero muerto que arrepentido. ¿Sí o no? O sea, prefiero morirme que arrepentirme. Señor Jaime. La conciencia también del mismo pecado los lleva a pensar eso. Claro, están locos. Y el Señor les ha dicho arrepiéntanse.
El Señor se ha acercado al pueblo para decirle, oiga, reaccione de su pecado. Extiende su bondad sobre ellos y ellos en cambio de volverse en adoración, en cambio de volverse en arrepentimiento al Señor, deciden seguir su camino pecando. Y el juicio del Señor va a venir de tal manera que ellos pero se dan cuenta que ellos no van a buscar el arrepentimiento. Nos morimos en la de nosotros. Sí, primero muerto que arrepentido. Verso 9. Hermano, aquí el tiempo, desde los días de Gabaa, tú has pecado, Israel. Allí se han quedado. ¿No tomará la guerra en Gabaa a estos inicuos? ¿Alguno, leyó la historia de Jueces? ¿Sí? Si alguno de pronto esta mañana está desubicado, déjenme se lo resumo en un minuto. Había un levita. Ese levita tenía una concubina. Esa concubina le fue infiel. Esa concubina se fue para donde su padre. El levita fue por esa mujer. La trajo. De camino se quedan en otra ciudad. Y en aquella ciudad hay una tribu que se llama la tribu de Benjamín. Y esos benjaminitas, esa tribu de Benjamín abusa de aquella mujer. Violan a esa mujer. La idea es que su pecado se hace tan terrible que esa situación va a traer una guerra civil en medio de ellos. Las otras tribus se van a dar cuenta de lo que ellos han hecho con aquella mujer y se va a armar la de Troya, la de Gabá. Esa no es la de Troya, sino se va a armar la de Gabá. Esa es básicamente la historia. Y note que el profeta está trayéndoles esta historia y les dice, desde los días de Gabaa, tú has pecado, Israel. Han visto su pecado andar en medio de ustedes tranquilamente. ¿Y qué han hecho ustedes con ello? Nada. ¿Les ha preocupado su pecado? No. El pecado se ha pasado andante en medio de ustedes y no ha pasado nada. El Señor ya atrás les ha dicho, voy a tener memoria de su pecado, voy a tener memoria de su iniquidad. Allí se han quedado. ¿No tomará la guerra en Gabaa a estos inicuos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Los tomará o no los tomará? Los tomará. Incluso después de la guerra civil y que los hombres de Gabaa fueron aniquilados, el pecado permaneció. Y Gabaa pasó a ser emblema de una sensualidad burda y cruel. Junto a las prácticas idólatras de Israel también se cometían unos pecados, hermano, terribles. No habían mejorado durante su tiempo. Verso 10 y verso 11. Avancemos. Dice, Efraín es 10. Perdón, no leí el 10. Perdón. Los castigaré cuando lo desee. Los pueblos se juntarán contra ellos cuando sean castigados por su doble crimen. Verso 11. Efraín es como novilla domada, a la que le gusta trillar, mas yo pasaré el yugo sobre su lozana cerviz. Yo unciré a Efraín, Judá tendrá que arar y Jacob quebrará sus terrones. A ver, Santi, ¿lo tienes? El verso 10. ¿Qué dice el Señor? Cuando yo lo desee, los castigaré. Hasta este momento a ustedes no les ha dado el deseo de que el Señor haga que caiga fuego y los consuma, pero ya. ¿No? Uno va leyendo el texto y uno dice, el Señor, pero ¿hasta cuándo? Uno lee el texto y dice, Señor, pero castígalos ya. Qué impíos sobre estos y cómo se rebelan contra ti. El Señor, el profeta muestra la condición y uno dice, pero ¿en qué momento es que va a caer fuego del cielo y los va a consumir? El Señor dice, cuando yo, ¿notan ustedes algo ahí?
soberanía del Señor. Algo de misericordia. Tardo para la Mucha ira. misericordia. Tardo para la ira. Tardo para la ira. Porque él no quería que se perdieran. Sí, paciencia del Señor, ¿o no? Claro. ¿Le suena parecido eso? ¿Le suena parecido eso? Hermano, Dieguito, hermano, desvincular eso de los atributos del Señor, de mirar al Señor. El que no lo ve está loco, Diego. El Señor está siendo paciente con ellos. ¿Qué está esperando el Señor? ¿Se había podido volver el pueblo en arrepentimiento al Señor? Ahí está la paciencia, la misericordia del Señor esperando. Pecan y pecan y pecan, pero no pasa nada. Pero ellos persisten en su pecado y no pasa nada. A ver, como chévere, ¿cierto? Peca y no pasa nada. Entonces dice, pues, cometamos otro a ver qué pasa. No pasa nada. Cometamos otro a ver qué... No pasa nada. Y sus pecados lo empiezan a rodear. Y sus pecados empiezan a hacer una almohada así de plumas en las que ellos empiezan a recostar y a decir, tan chévere, no pasa nada. Y el Señor les dice, los voy a castigar. Y está ahí, no, pero está chévere, los voy a castigar. Sí, pero me gusta, se siente bien. ¿Sí van a entender? Arrepiéntase. Uy, pero es que me gusta tanto. Arrepiéntase. Uy, pero es que sabe tan bien. Les recomiendo una canción que se llama Dulce Veneno por ahí para que la escuchen. Dice el Señor, cuando yo lo desee, ¿y qué pasó? Cuando yo lo desee los castigaré, y se juntarán pueblos contra ellos cuando sean castigados por su doble iniquidad. Esos impíos, esos incircuncisos de por allá lejos, van a ser espada en la mano del Señor contra ellos, contra su pueblo. El Señor va a tomar en su momento juicio y no lo va a olvidar. Note, verso 11. Efraín es, ¿sí lo notaron otra vez? Apareció Otra comparación. otra comparación. ¿Con qué los compara? A ver, yo lo tengo como una novilla domada. Efraín es como una novilla doméstica. O sea, Wilmer, ¿qué le ha faltado al Señor para explicarle la condición al pueblo? ¿Cómo le explico que son un asno? ¿Cómo le explico que son una paloma tonta? ¿Cómo les explico que son una torta que no se puede comer? ¿Sí me va a entender? El Señor dice, ¿cómo le explico? Y el Señor sigue utilizando esto y les dice, mire, son como una novilla domesticada, como una novilla domada. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Trillar. Le gusta trillar. Yo no sé mucho del campo, así que me tocó solamente buscar lo que encontré así por encima. O sea, era una novilla a la que le gustaba separar el trigo de la paja. En otras palabras, el trabajo suave, lo breve. Es una novilla de esas, domesticada, que le gusta hacer lo suavecito, el trabajo suave, lo que no les cuesta mucho, lo que no es mucho trabajo. Que le gusta trillar, separar la paja del trigo, ¿no? Es un trabajo en realidad suave. Dice el Señor, ¿sí nota? Pero yo pasaré un yugo sobre su hermosa cerviz. Es una novilla domesticada. Es una novilla domada, bonita, bien cuidada. Dice el Señor, así sobre esa novilla bonita, bien hermosa, bien cuidadita, voy a poner un yugo. Sobre su hermosa cerviz, dice el Señor. Un Cirea de Efraín. Y a ustedes que les gusta trillar y que les gusta hacer el trabajo fácil, ¿qué dice el Señor? Arará, rastrillará a Jacob por sí mismo. Había o sea, separar
El trigo de la paja, fácil. Pero imagínense un terreno seco. Imagínense un terreno lleno de piedras. Imagínense un terreno casi desierto. Ahora el Señor dice, voy a tomar a esa novilla, le voy a poner un yugo aquí. Y ahora usted va a alar y va a remover toda esa tierra y va a remover todo ese terreno. Lo que no les gustó hacer, ahora lo van a hacer. Mas yo pasaré el yugo sobre su lozana cerviz, yo unciré a Efraín, Judá tendrá que arar y Jacob quebrará sus terrones. Verso 12. Note. Sembrar para vosotros en, segar para vosotros en misericordia. Ay, por fin apareció la ley de la siembra y la. Ahí está. Fernando, ¿se acuerda? Que dos capítulos atrás, hermano, usted vino ese día, el Señor le dice, sembraron vientos. ¿Qué van a cosechar? Huracanes, Tormentas. Sembraron vientos, van a cosechar. Ahí está la ley de la siembra. Ahora el Señor se acerca y les dice, miren, siembren para ustedes ¿qué van a esperar a recibir? Misericordia, amor. Déjenme que les dé otra versión que dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor, de misericordia. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Dice, porque ahora es tiempo de buscar al Señor. Trabajen en lo duro de sus corazones. Ese corazón entenebrecido y duro que tienen ahí, trabajen en él. ¿Será que está como vigente el consejo para nosotros hoy? ¿Será como que está vigente la palabra para nosotros hoy? Trabaje en eso, mi hermano. Trabaja ahí con mucho amor, misericordia y trabaja en su pecado. Su pecado le va a decir, venga, yo le pongo la almohadita de plumas, le pongo una cobija térmica por encima, le sabe bien, le va a oler bien. Ah, hermana Carmen, ¿la estoy conquistando? Me está llevando a la madre. Ya le estoy dando, ya la voy a dormir, hermano. Eso le va a decir su pecado. Trabaje, hermano. Trabaje en ese pecado duro. Trabaje en su corazón. Si usted sabe que su corazón se está, pídale al Señor que le ayude para que usted pueda reaccionar bien a su pecado. Ese es el problema, digo, que nosotros a veces no tratamos con nuestro pecado seriamente y como es, y el Señor nos está diciendo, dice, ojo con eso. Hay que ir a la Escritura, hay que informarnos por la palabra. A veces, ustedes se han dado cuenta que uno mientras más se acerca a veces a la Escritura, empieza uno a reaccionar a pecados que antes pasaban para nosotros desapercibidos. Pero nunca pensé que esto en realidad, o sea, este orgullito que yo me gasto, pues no pensé que fuera tan peligroso. Y esta soberbia que yo me gasto, pues así soy yo. ¿Ya? Es que así digo yo las cosas. Y se acerca a uno y el Señor le dice, imprudente, mire cómo abre su boca, mire cómo maltrata a su hermano con sus palabras. Pecado, señores, pecado. Se acerca al Señor y nos dice, trabaje en ese corazón. Porque mientras usted se va acomodando en la almohada, mientras se va poniendo la cobija por encima, ese corazón se va endureciendo. Y ya el pecado no es pecado. No, tranquilo, mi hermano, todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras cosillas. Eso siga así que no pasa nada. Problemas. Trabaje duro en eso, mi hermano. Pídale al Señor esta mañana. Si la palabra no le está hablando y usted dice, no, yo voy como por buen camino, vea pues, me miro con el pueblo de Israel y veo que yo no soy ese. Yo no soy esa Gomer.
tiene problemas. Tiene problemas. Hermano, ahí podríamos hablar harto, pero el tiempo se fue. Hermano, no voy a alcanzar a ir más allá, pero ustedes, como yo sé que ustedes son estudiosos de la Escritura, por favor terminen este texto en su casa. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No va a venir otra cosa. Ustedes han arado impiedad, pecado. ¿Qué van a cegar? Iniquidad. Comeréis fruto, pero ¿fruto de qué? Fruto de mentira. Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Por qué? Porque ha decidido confiar en sus fuerzas. Porque ha decidido poner su confianza en sus fuerzas y no en Él y no en el Señor. ¿Han querido hacer eso? Bueno. Ayer estábamos hablando en un discipulado con unos hermanos que tenemos un discipulado. Yo les decía, ¿ustedes recuerdan la historia de Sansón? ¿Cierto? Y recuerdan cómo termina Sansón. Hermano, mire, durante toda la historia de la Escritura, durante toda la historia del hombre, este ha sido el común. El hombre peca. Y no falta el inteligente que dice, vea, me salí con la mía y no pasó nada. El Señor se acercó al pueblo y le dice, voy a tener memoria de su pecado. Voy a tener memoria de su pecado. No me voy a olvidar de eso. Pero en la historia hay algunos que se han querido salir con las suyas. Un David, un Abraham, un Moisés, un Sansón. Yo les decía a los hermanos, mire, supongamos que esta mañana tenemos la oportunidad de sentar aquí a Sansón. ¿Recuerdan cómo terminó la vida de Sansón? ¿Sí? ¿Recuerdan la condición de Sansón? ¿Sí? No, ¿cómo termina Sansón? ¿Sí? Sin ojos, golpeado, maltratado, sangrante. Digamos que vamos a tener la oportunidad de traer a ese Sansón aquí. Siéntese, Sansón, aquí. Fiverr. Vamos a sentar a Sansón aquí esta mañana. Y está así en esa condición. Y nosotros le decimos, Fiverr, Sansón, tenemos unas amigas esta noche. ¿Qué dice? Nos vamos de rumba. ¿Qué va a decir Sansón? ¿Qué va a decir? Míreme cómo estoy, míreme cómo voy terminando. ¿Será que Sansón va a decirnos, sí, camine, vámonos de rumba con la muchacha? Yo intenté salirme con la mía. ¿Qué llevó a Sansón hasta a esa situación? Su pecado. Haber desobedecido al Señor y haber pensado que Él se iba a salir con la suya. ¿Sí está claro? ¿Está clara la aplicación esta mañana? Sí. ¿O debo entrar en detalles? No vamos a salir ilesos de nuestro pecado, hermano. No vamos a salir ilesos de nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos. Trabaje duro, hermano. Trabaje duro en eso. Y no, vuelvo a decir, no quiero que ustedes digan, uy, ven a Edgar allá y dice, uy, ¿cómo hizo? Venga, déme la clave, ¿cómo fue que hizo? No, porque yo estoy en el mismo trabajo, hermano. Deje de maquillar su pecado y llámelo pecado. Deje de ponerle florecitas a su pecado y diga, es pecado. Señor, necesito de tu ayuda. Necesito de tu favor. Señor, mira, este pecado parece que me gana. No permita que su corazón se le divida, hermano. Ahí está el pueblo de Israel, con un corazón dividido.
lo que ellos tuvieron que haber hecho en arrepentimiento. Sí, Señor, hemos desobedecido. Sí, Señor, hemos pecado. Vamos a acabar con todos estos altares. Vamos a acabar con todos estos ídolos y vamos a volvernos a ti. No. Lo que ellos debieron haber hecho en arrepentimiento, ahora va a venir el Señor y se va a acercar, y ahora el Señor lo va a hacer en juicio. Porque no van a salir ilesos. Hermano, hubiera querido mandarlos como con otra, pero eso es lo que el Señor nos comunica. A pesar de todo eso, ¿sabe que también tengo que recordarles algo? La paciencia del Señor, la misericordia del Señor, la gracia del Señor. ¿Por qué creen ustedes que el Señor nos permite estudiar hoy esta situación? ¿Por qué? Y eso nos va a hacer más responsables, Edgar. Hoy nosotros nos estamos acercando a esta palabra y decimos, Señor, sí hemos fallado y tenemos que reconocer que hemos pecado y pecado de una manera grosera. Y el Señor nos trae su palabra y dice, arrepiéntase, arrepiéntase. Dime, Miriancita. Que por eso era que tú nos enseñabas la vez pasada que uno muchas veces dice que a los que roban y todo eso les va bien, que tienen plata y todo, que mi Señor los deja sus carajos. También está dando la oportunidad de que ellos se arrepientan. Mis hermanos, yo sé que ustedes se van esta mañana animados a trabajar, a mortificar su pecado. Vamos a trabajar en nuestro pecado duro, seriamente. Vamos a mortificar ese pecado. Y no los voy a mandar a que lo hagan en su fuerza, porque ustedes saben que el Señor nos ayuda en todo ello. Oremos, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Tu consejo y tu palabra, Señor, nos vienen bien. Sí, Señor, ¿cuántas veces nosotros pecamos, fallamos de una manera grosera, de una manera alevosa? Tenemos que decir, Señor, que a veces nos identificamos tanto con el pueblo de Israel. Tenemos que decir que nosotros a veces somos como esa paloma tonta. Tenemos que decir que nosotros a veces somos como esa mujer loca, como ese pueblo loco que ve en la provisión de su Señor, pero que para nosotros pasa desapercibida. Padre, ayúdanos. Tú conoces nuestro pecado. A nuestros hermanos, a nuestra iglesia podríamos ocultárselo, pero tú lo conoces, Señor, así que esta mañana confesamos nuestro pecado, Padre. Pedimos tu ayuda, Señor. Tú nos lo has comunicado a través del salmista, como a veces nuestro pecado quiebra tanto nuestro corazón, divide nuestro corazón, que nos lleva a perder las fuerzas. Dijo el salmista, mientras callé, mi fuerza decayó. Padre, pedimos tu socorro y pedimos tu ayuda. Señor, en realidad queremos volvernos en un arrepentimiento sincero, no simplemente de palabras. No simplemente esta mañana porque nos veamos motivados por una enseñanza. En realidad tú sabes que hay pecados con los cuales necesitamos mortificar y trabajar en nuestro corazón. Ayuda a mis hermanos, Señor. Sé que muchos de mis hermanos a veces se ven perder la lucha. Padre, ayúdanos, necesitamos de tu socorro y necesitamos de tu ayuda. Gracias sean dadas al Padre que no nos ha puesto a caminar esta vida en nuestras fuerzas. Gracias por Cristo, gracias por la obra de tu Espíritu Santo hoy que nos ayuda en nuestro camino de santificación. Ayúdanos, Señor, que tu palabra pueda traer luz a esta mente, a este corazón, Señor. Que podamos entender que tu palabra nos hace libres esta mañana. Padre, socórrenos, danos fuerza, aun cuando sentimos que esas batallas las estamos perdiendo. Y por favor, danos un corazón que se pueda volver a ti en arrepentimiento todo el tiempo.
Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu consejo. Gracias por mis hermanos que toman de su tiempo para estar aquí esta mañana. A ti la gloria, Padre. Ayúdanos para que en la tarde podamos tener un tiempo de membresía tranquilo y que las cosas que debamos hablar en nosotros puedan ser de edificación para nosotros y podamos ocuparnos todos del reino como debemos hacerlo. Esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En la parte de atrás hay una deliciosa cooperativa, así que por favor compartan. Vuelvo a insistir.